El deber es, pues, la palabra más sublime de nuestra lengua. Nuestro deber es cumplir con todo. No se puede hacer nada más. Jamás debemos conformarnos con hacer menos. Son palabras del general Robert E. Lee, el general más carismático, más romántico, el mejor estratega de la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión norteamericana, aquella que vio como sus hijos se envolvían en una lucha fratricida que duró más de 4 años. La más cruel, la más sangrienta que jamás vieran los siglos en el territorio norteamericano. 4 años donde los jóvenes iban a luchar en pos de un ideal, en pos de un anhelo. Aquella que vio cómo morían más de 620.000 soldados en este periodo de 4 años. Hoy contaremos algo sobre esa guerra civil. Contaremos algo acerca de sus héroes y acerca de los momentos que dieron inspiración a los literatos, a los analistas, para hablar de ellos, de aquellos héroes, durante tantos y tantos años. Es momento para la guerra civil norteamericana y para un momento concreto de esa guerra civil, la batalla culminante, el punto álgido, Gettysburg, entre el 1 y el 4 de julio de 1863. Y en ese momento cumbre de la guerra civil norteamericana, una carga heroica, la última carga romántica, la carga del general Pickett. De todo eso pretendemos hablar esta noche, dar algunos apuntes, algunos esbozos sobre cómo fue aquella cruel guerra. Estamos a mediados del siglo XIX, 1860. Estados Unidos, una nación incipiente, una nación que pensaba en su futuro, en su expansión, en su momento particular de gloria, ese que la historia cede a cada nación en algún momento de los siglos. Abraham Lincoln llega al poder, gana las elecciones, y esto no le gusta nada a los estados del sur. En aquellos días, Estados Unidos contaba con algo más de 32 millones de habitantes, más concretamente 32.300.000 según el último censo. Contaba con 33 estados, 22 en el norte, los más industrializados, los más prósperos, con una población casi de 23 millones de habitantes. Y al sur, los confederados, los que pretendían ser confederados. 11 estados con una población cercana a los 10 millones de habitantes. Pequeño matiz, y es que de esos 10 millones de habitantes, 3 eran esclavistas. Mejor dicho, 3 eran esclavos. 3 millones de negros vivían en los estados del sur. Porque el potencial de los estados del sur era la agricultura, los campos de algodón, la política de intercambio comercial. Y una vez que Abraham Lincoln gana las elecciones, los del sur se confederan y piden la secesión. En ese momento un fulgor rebelde recorre todos los estados del sur, los 11 estados. El 18 de abril de 1861, ante la inminente batalla, ante la inminente guerra, los estados de la Unión, los 22 estados de la Unión, ponen una oferta encima de la mesa del general Robert E. Lee, y es que asuma el mando, asuma la jerarquía de su ejército. Robert E. Lee, como buen virginiano, procedente de una familia acomodada pero empobrecida, dijo que su futuro salía al lado de Virginia, y Virginia un día más tarde se decantó por la Confederación. Uno de esos momentos raros de la historia, donde las personas tienen que decidir en un día lo que puede marcar la historia de una nación durante siglos. Robert E. Lee eligió mal seguramente, pero su corazón estaba al lado de los suyos. La primera confrontación se dio en abril de 1861. Los sudistas dispararon al fuerte Sumter y desde entonces una serie de largas batallas, que en buena parte de ellas fue ganada por el sur. Los sudistas estaban muy confiados en llegar y arrasar Washington, provocar la independencia de los estados sureños.
Movilizaron un ejército escaso porque la población no daba para más. A lo largo de toda la guerra, el sur movilizó 1.400.000 hombres. Para una población blanca de algo menos de 7 millones era movilizarlo prácticamente todo. Mientras que la Unión contaba al principio de la guerra con una escasa oficialidad, 16.000 oficiales, para un ejército también exiguo, pero con gran población, casi 23 millones, movilizaron hasta 2.700.000 hombres. Fue una guerra cruel, como hemos dicho antes, pero en la que se vieron muchísimas innovaciones. Vimos a los primeros guerreros modernos de los Estados Unidos, como el caso de Ulysses Simpson Grant, y vimos el final de los últimos guerreros románticos, como fue el caso del propio Robert E. Lee. Vimos como el tren era utilizado como arma de combate. La movilidad de las tropas dependía de esos trenes. Fue la primera vez que se utilizó a escala masiva el tren. También se empleó la técnica del bloqueo naval para los estados del sur. La utilización de los primeros submarinos. La utilización del globo como arma aérea. Y la utilización del telégrafo. Eso sí, al final las batallas siempre las decidían los mismos. La caballería, la infantería, la artillería. Y esos combates fueron determinantes. Decir que el número de bajas fue tan alto que los propios Estados Unidos de América vieron como en su guerra civil tenían tantos muertos como tendrían después a lo largo del siglo XX. Los Estados Unidos necesitan reunir la guerra hispanoamericana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y todas las guerras en las que han intervenido en el siglo XX para equiparar el número de bajas al que tuvieron en la Guerra Civil Norteamericana. Una guerra que tuvo 1.100.000 bajas, 620.000 muertos y 471.000 heridos graves, buena parte de ellos murieron a consecuencia de las heridas. Después daremos el balance final de bajas, en un lado y en otro. También es la primera vez en la que los ejércitos son compuestos por gente alistada a filas. La edad media de los soldados fue de 26 años, aunque los sudistas tuvieron que movilizar incluso hasta niños, veteranos, abuelos. Ya digo que buena parte movilizaron prácticamente el 20% de su población. Eso implica que toda fuerza útil fue movilizada para el campo de batalla. Se combatió en diversos frentes, pero prácticamente la tónica habitual de la guerra de secesión fue la del empuje del norte hacia el sur. El sur contaba con muy buenos estrategas. Uno de ellos, Robert E. Lee. Nacido en 1807, de una familia de rancio abolengo, aunque empobrecida por los tiempos, era el menor de los hermanos, se curtió en los campos de batalla en la Guerra de México, en el periodo de 1846 a 1848. Decían sus jefes de él se graduó en West Point, siendo el segundo de su promoción, una promoción de 46 oficiales. Decían sus jefes de él que era el mejor de los soldados que jamás habían visto. La determinación, la disciplina, la entrega, el entusiasmo a la hora de combatir. Crearon en torno a Robert E. Lee una leyenda. Todos querían a Robert E. Lee a la hora de batallar. Frente a él tenemos el caso de Ulysses Simpson Grant. También graduado de West Point. Abandonó la práctica militar después de haber combatido en México. Todos combatieron en México, todos los grandes oficiales de la Guerra de Secesión combatieron en México. Pero Grant aspiraba a ser algo más. Él se consideraba como un empresario, aunque nunca lo fue. Fracasó en la peletería, fracasó en las granjas. Y cuando comienza la guerra, Ulysses S. Grant, que es considerado como el gran guerrero moderno de esa guerra, el primer guerrero moderno de la historia de Estados Unidos, trabajaba en una ferretería. Cuando comienza la guerra, Grant tiene 41 años. Y ni por ensalmo esperaba una oportunidad histórica como la que le dio la guerra.